y deidad se hacen claramente visibles. Diga conmigo, claramente visibles. Claramente visibles. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ahora, cuando dice aquí de que no tienen excusa, está contrapuesto a lo que nosotros vemos sucediendo hoy en día. En una encuesta que sacó Pew, no sé qué, la publicaron en el New York Times. Nomás me topé con ella por casualidad, pero me llamó mucho la atención, sale hace un par de semanas apenas. Y mencionaban que la religión de mayor crecimiento en los Estados Unidos, y probablemente a nivel mundial, pero específicamente en los Estados Unidos, ¿sabe cuál es? El ateísmo, donde la gente que no cree en nada es la que está mayormente dándose en incremento. Y yo no contrasto eso con lo que está diciendo aquí la Escritura, que dice, si tan solo nos fijamos no en teología, no, o sea, en lo que todo mundo podemos ver, lo que está a nuestro alrededor, y consideramos los factores que hay de por medio, es por medio de las cosas hechas, las cosas de Dios, la existencia de Dios es claramente visible. De manera que el que dice que Dios no existe, no tiene excusa. En la noche, viendo un video por YouTube, y estaba él divertidísimo, porque estaba viendo ahí una zorra blanca que está cazando en el hielo, buscando lemurs o quién sabe qué animalejo, y agarra la zorra y se aventaba así, la hacía, y se daba unos cocazos al piso. Y dice, ¿cómo se le ocurrió a Dios hacer eso? O sea, ponerle en sus instintos naturales que así lo tiene que hacer. Si usted se pone a analizar el comportamiento de los animales, no deje de usted el hecho de que ya existe el animalito, ¿okay? Que de por sí es una complicación impresionante. Es una cosa increíble. Entonces, lo que la Biblia nos dice es, no hay pretexto, es claramente visible. Y por tanto, pasa a la siguiente premisa. La primera premisa es que Dios existe. Y dice, no hay quien realmente, sensatamente, pueda negarlo. Donde empieza a entrar el dilema es en el segundo punto, el hecho de que Dios tiene un estándar. Y la Biblia aquí, en este caso Romanos, no lo especifica. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Estoy leyendo de Romanos capítulo 1, versículos 21 en adelante. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. O sea, tenían ellos un estándar de lo que era Dios, y ellos decidieron hacer lo contrario. Se apartaron de lo que Dios estaba estableciendo, que es lo que comúnmente hace la gente. Para mí, Dios es así, asá, asá, asá. Y entramos en un dilema de que en nuestros gobiernos hacemos que haya cosas que sean legales, y con eso nos hacen pensar que ya es correcto. No porque algo sea legal quiere decir que está bien ante los ojos de Dios. Y no porque esté en la Escritura mencionado específicamente, la gente le da peso. Pero bueno, entonces, sobre muchas áreas, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y luego dice, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, y por cierto que no les leí la lista larga de las tales cosas, pero da asco algunas de las cosas que le menciona acá. Entonces, para un domingo por la mañana, pues como que no tiene uno el apetito para leer de esas cosas, ¿verdad? Pero son cosas feas. Y dice acá que los que practican tales cosas, que se han apartado del patrón o del estándar de Dios, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Tú también, vete para acá, inclúyete. Y no están contentos con hacer las cosas solos, quieren incluir a más gente. Entonces, lo vemos una y otra vez. Segundo principio entonces que nos da a entender es, Dios tiene un estándar, aunque la gente se aparte de él. Tercer principio que vemos en el libro de Romanos: todos compadeceremos juicio ante Dios. ¿Cuántos? Romanos capítulo 2, versículos 11 al 16. Porque no hay
acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin la ley han pecado, seguidores de la ley, los justos ante Dios, sin testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, aquí tenemos una pequeña complicación, porque el pasaje es un poco extenso y a la vez no tanto, pero no quiero que se pierda con lo que está diciendo. Nos está diciendo que vendrá un tiempo que, aunque la gente no le gusta y no lo quiera, todos seremos juzgados por Dios de cómo vivimos con respecto a su estándar. Ahora, la mayor parte de la gente, honestamente, por ejemplo, de esta misma encuesta que yo le estaba comentando, mencionaba que en Estados Unidos, por ahí del, creo era 71% todavía se dicen ser cristianos, creyentes, seguidores de Jesús. Y yo me pregunto, ¿el 71% de la población de Estados Unidos realmente vive como que está pegada a los principios de Dios? Y yo digo, pues no parece. O cuando menos ya lo diluyeron. Y va a decir, hombre, los estás juzgando. Precisamente se va a ver quién se justifica y quién no. Y los que vivieron conforme a los principios de Dios, esos van a ser los que se salvan. Ahora va a decir usted, entonces me está hablando de que es por obras. No, lo que le estoy diciendo es, y vamos a llegar a ello, es Dios ha puesto un camino. El primer paso es darnos cuenta nosotros que todos vamos a ser juzgados y vamos a darnos cuenta de una cosa, que ahorita vamos a ahondar un poco más, que realmente nosotros no podemos porque hay un pecado de por medio. Entonces, por ejemplo, dentro de estos pasajes le quiero poner dos ilustraciones. Una de ellos, no sé si reconocen el barquito este, es el Titanic, ¿ok? Que si usted se sabe la historia, en su primer viaje, ¡pum!, se estrelló contra un témpano de hielo y se hundió. El barco inundible se hundió. Decían por ahí que era un barco tan bien hecho que ni Dios mismo lo podía hundir. Y como que, pues, ¿verdad? Invitaron a que viniera el ramalazo. Que la Biblia nos dice es que nuestra oportunidad es Jesucristo. Y hay quienes opinan que si alguien rechaza a Jesucristo, eso es lo que le condena. Pero yo le quiero ofrecer una indicación un poco más. No es el rechazar a Jesús lo que le condena a la persona, es el no haberlo aceptado, sea porque nunca se enteró o porque literalmente le rechazó. Entonces hay personas, ustedes no, porque ustedes están escuchando el Evangelio, pero hay personas fuera que nunca escucharon el Evangelio y no saben lo que está sucediendo y por eso se mueren. Entonces usted que está aquí hoy, la pregunta es, usted puede ser juzgado delante de Dios porque sabe las cosas de Dios y en base a qué va a ser juzgado. ¿Y qué del que nunca se enteró del aborigen de quién sabe dónde? De los aztecas y cuánta cosa. Y yo le quiero señalar una cosa. Los aztecas vinieron después de los tiempos de Jesucristo. Técnicamente alguien debió haberles llegado a evangelizar a ellos, ¿verdad que sí? Si no llegaron, eso no fue culpa de Dios, eso fue culpa nuestra por no haber llevado el Evangelio. Pero bueno, vamos a la segunda ilustración. Y ahorita quizás me lo que ya porque estoy tomando tanto tiempo con esto. Imagínense que llegamos todos delante de Dios y decimos, oye Dios, ¿cómo me vas a condenar si yo jamás supe de este tal Jesucristo? ¿No se le hace injusto eso? Que alguien le diga, no, pues es que yo te di la oportunidad de salvarte, era por medio de Jesús. Nunca me dijeron nada. Y entonces aquí nos dice, a ver, momento, para que no haya problema, para que todos queden pero bien calladitos y nadie se queje delante de Dios, el que no sea juzgado conforme a la ley, lo vamos a juzgar conforme a su conciencia. Entonces imagínense que aquí hay una biblioteca y hay un libro para cada cultura que ha existido en toda la raza humana. Entonces que los aborígenes de no sé qué, pues aquí está. Saca Dios el libro y dice, no, pues aquí dice que te puedes comer a tu vecino y no hay problema. ¿Okay? Entonces, pues, está bien, porque lo dice el libro de la conciencia y conforme a eso va a ser juzgado. Y dice, pero aquí dice que solamente te lo puedes comer los días domingo y tú te lo comiste el día sábado. O sea, dicho de otra manera, usted hizo cosas que su propia conciencia le decía no lo hagas, usted sabía que estuvo mal y conforme a su propio sistema de leyes usted lo transgredió. ¿Es correcto? O sea,
Capaz de que su mamá no le explicó nada de las leyes, forma en nuestra conciencia, no significa que nos vamos a justificar. Esa es la manera en que vamos a ser juzgados. Entonces, la tercera verdad es: todos compadeceremos juicio ante Dios, pero la realidad es que la religión nos salva. Romanos 2, 23 al 25, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, te sientes muy religioso. Ay, yo sí, yo estoy aquí. Y nos viene un sentir de autojustificación. Dice, a ver, ¿traspasas tu propia conciencia? Porque como está escrito, está hablando específicamente a los judíos, pero a todos nos queda el saco: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. O podríamos decir, el nombre de Dios es blasfemado ante los incrédulos por causa de nosotros. Escándalos de quién sabe qué cosas, ¿no? Pues o la religión o los sistemas de creencia aprovechan si guardamos la ley. Pero si eres